Bien. Estamos comenzando el capítulo 6 del Tania. Para poder entender este capítulo, para poder comprenderlo mejor este capítulo, necesito hacer un pequeño prólogo, explicarles antes algo para que puedan entenderlo, comprenderlo de la mejor manera posible. Cuando Dios creó el mundo, creó dos cosas aparte de todo lo que nosotros conocemos. Creó la divinidad, que es la parte de Dios con la cual Dios crea el mundo y le da fuerza al mundo y le da vida al mundo, etcétera, etcétera. Y también creó lo que nosotros llamamos en el término de la Kabbalah, Klipa. Klipa significa una impureza. Las impurezas también las creó Dios para que oculten y que tapen a las cosas divinas del mundo. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Eso es lo que quiero aclarar un poquito. Significa de la siguiente manera. El Tania mucho más adelante en el capítulo 22 lo explica más extensamente, pero nosotros vamos a hacer un pequeño resumen para que se pueda comprender. La palabra klipa, que es el nombre que se le da a la impureza, la verdad la traducción literal significa cáscara. La cáscara de un fruto. La cáscara de un fruto oculta el fruto, oculta la realidad. La realidad no es la cáscara, sino la realidad es lo que hay adentro de la cáscara. La impureza es su función en la tierra, es ocultar la realidad, tapar la realidad, ocultarla para que nosotros creamos que existe algo, pero realmente no es la realidad, sino la realidad es la otra cosa. De esa manera, al haber divinidad en el mundo y al haber impureza en el mundo, entonces la persona debe esforzarse mucho para encontrar la verdad, para encontrar la realidad, para encontrar la divinidad, no dejarse llevar por otras cosas que no son reales y de esa manera poder luchar y crecer y hacer de este mundo el trabajo que todos debemos hacer. Por eso Dios creó también la impureza, porque si no alguien puede preguntar y puede decir, ok, ¿para qué Dios crea la impureza? Mejor que hubiese habido solamente divinidad y se acabó. Pero si hubiese habido solamente divinidad, entonces por supuesto todos hubiésemos sido buenos, nadie hubiese tenido un desafío, nadie hubiese tenido una lucha interna, etcétera, etcétera. Y lo que quiere Dios, el esfuerzo nuestro, la lucha nuestra, los desafíos nuestros que producen el crecimiento real nuestro. Ok, ahora, como Dios creó el mundo con estas dos cosas, con la divinidad y con la impureza, Dios puso, como recién explicamos, puso en el mundo la divinidad y también puso en el mundo la impureza para que la persona se enfrente a eso, luche contra eso y gane. Entonces, la forma en que Dios la creó es diferente. ¿Qué significa? En el Tania está traído también más adelante la forma en que una persona le tiene que dar un regalo o le tiene que dar una cosa a un amigo, a un ser querido, al esposo, a la esposa, a un hijo, a una hija, a su madre, a su padre, a quien sea, alguien querido. Entonces compra, lo envuelve en un lindo regalo y se lo entrega con una sonrisa, se lo entrega de frente, le hace todo unas palabras y le dice unas palabras, etcétera, cuando se lo entrega. Pero ¿qué sucede? Si una persona debería entregar algo a un enemigo, a alguien que yo no quiero verlo, no tengo necesidad ni ganas de verlo, pero sí tengo que darle algo, no tengo opción, no puedo mandárselo, tengo que dárselo. Entonces se lo doy, pero no se lo doy con una sonrisa, ni siquiera lo miro, ni siquiera se lo doy de frente, se lo doy de atrás, le hago tomar así, poniendo la mano hacia atrás, se la doy de una manera oculta. De la misma manera, cuando Dios creó el mundo con la divinidad, lo creó de frente, lo creó con ganas, lo creó con sonrisa, lo creó con esmero, con palabras dulces, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios creó la impureza, que fue una obligación crearla, como dije antes, para los desafíos nuestros, para el esfuerzo nuestro, para que nosotros luchemos contra eso y logremos superarlo, entonces Dios lo creó de la parte trasera de Dios, así se llama en la Kabbalah. ¿Qué significa la parte delantera y la parte trasera?
La parte delantera representa algo que vos querés hacer y la parte trasera representa algo que vos no tenés ganas de hacer, pero no tenés opción más que hacerlo. De la misma manera, la divinidad representa lo que Dios quiso crear y lo no divino, la impureza, representa lo que Dios no quiso crear. Perdón, un segundo, ya vengo, tengo que interrumpir un segundo. Continuamos entonces, después de dar este prólogo que dije, vamos a comenzar, sí, el capítulo 6, para poder expresarnos mejor y entender mejor el concepto que dije. El Rebbe empieza a decir, el Alter Rebbe, el autor del Tanya, empieza a decir en el capítulo 6, que así como hablamos en capítulos anteriores, si recuerdan, que existe un alma espiritual y ese alma espiritual tiene 10 poderes que se dividen en dos, en 3 intelectuales y 7 emocionales. De la misma manera, y después tiene, 3 vestimentas, que es el pensamiento, el habla y la acción. De la misma manera, el alma animal, que es el alma de la impureza, que es el alma creado con las fuerzas de la impureza, tiene 10 poderes que también se dividen en dos, 7 emocionales y 3 intelectuales. O sea, de la misma manera como Dios hizo una cosa, hizo la otra cosa, así como Dios al alma espiritual le dio 10 poderes, al alma animal también le dio 10 poderes. En el Zohar, en el libro padre de la Kabbalah, se llama Asara Ketarim, 10 coronas de mitabuta, de la impureza, 10 coronas impuras que Dios le dio como se dice, al alma animal, que de ellas se dividen en dos. Son 7 emociones negativas, como por ejemplo, la bondad en el nivel de la impureza significa los deseos, los placeres, la rigidez en las emociones de la impureza significa la furia, el enojo, y la belleza, Tiferet, que es la tercera emoción, significa, por ejemplo, embellecerse o alardar, ¿cómo se dice? Creerse superior o creerse algo importante la persona, etcétera, etcétera. Que por supuesto, si recuerdan, como dijimos en el primer capítulo, que todo viene de las 4 bases con el cual Dios creó el mundo, que es el fuego, el agua, la tierra y el aire. De esas 4 bases también se creó el alma animal de la impureza, y por eso tiene las emociones negativas, que son de esas bases negativas, de esas bases, las cosas negativas de esas 4 bases que componen el alma animal. Y después, también de las 7 emociones, tiene también el intelecto, que el intelecto también está compuesto de los mismos poderes que el alma espiritual, Jochma, Binah y Dad, inteligencia, sabiduría y comprensión, que son la fuente de las emociones. ¿Por qué? Acá el Alter Rebbe hace una aclaración, que enseguida vamos a ver que esa aclaración hace una diferencia grande entre los poderes del alma espiritual y los poderes del alma animal. El intelecto es según, las emociones es según la capacidad intelectual de la persona. Y el Alter Rebbe dice, como lo vemos en la práctica, un niño pequeño que todavía no logró desarrollar su intelecto, que tiene un intelecto pequeño que todavía no lo desarrolló, entonces anhela, ama y desea pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque su intelecto es chico, es pequeño, para captar cosas más importantes. Y de la misma manera, no solo sobre cosas que desea, sino, por ejemplo, se enfurece y se enoja también de cosas más pequeñeces, y lo mismo, se embellece a sí mismo o se agranda a sí mismo de cosas pequeñas, de cosas tontas, y así con las demás emociones. ¿Qué significa? Que el Alter Rebbe nos está marcando una diferencia abismal, una diferencia muy grande entre la parte intelectual del alma animal y la parte intelectual del alma espiritual. La diferencia está en el alma espiritual, las emociones, perdón, en el alma espiritual las emociones
nacen a través del intelecto. Significa, si yo quiero sentir amor a Dios, tengo que pensar en Dios, tengo que profundizar en Dios, tengo que estudiar y conocer a Dios, conocer su grandeza, etcétera, etcétera. Si quiero rigidez, tengo que profundizar en el concepto de la rigidez, en el temor a Dios, y tengo que profundizar y aprender y estudiar en lo grande que es Dios y lo temeroso que es Dios, etcétera, y a través de eso nace una emoción que significa la emoción que de gura, de rigidez. Y lo mismo con Tiferet, lo mismo con las demás emociones. En cambio, en el alma animal, las emociones existen desde el vamos. La persona cuando nace ya tiene deseos, ya tiene furia, ya tiene enojos, ya tiene ya se cree superior, ya es agrandado. La diferencia, lo que hace el intelecto es, a medida que el intelecto va creciendo la emoción. Un niño pequeño quiere un chocolate, un niño más grande ya no quiere un chocolate, ya quiere una bicicleta. Y un niño más grande ya no quiere una bicicleta, ya quiere una motocicleta. Y más grande ya quiere un auto y después quiere una casa y después quiere viajar y después quiere así, etcétera, etcétera, como siguen las cosas. Pero cuando ese mismo niño, esa misma persona, perdón, ya no es un niño, tiene 20 años o 22 años o 25 años, si quiere cosas importantes de la vida para él, desea esas cosas importantes, cuando él era pequeño, cuando él tenía 4 años o 5 años o 3 años, no pensaba en un auto, no pensaba ni siquiera en una bicicleta, no pensaba ni siquiera en una casa, pensaba en un chocolate, pensaba en un caramelo. De la misma manera, cuando uno es niño se enoja si el papá no lo deja mirar la computadora, o se enoja si el papá lo manda a dormir, o se enoja si el padre le dice que coma, o cualquier otra cosa similar. Pero cuando es más grande ya no se enoja por eso, ya entiende que no se puede estar todo el día en la computadora, ya se entiende que no, que debe comer, ya entiende que debe descansar, no necesita que el padre lo mande, pero ya se enfurece de cosas más importantes, si no ganó lo que pensaba, si alguien lo ofendió, si alguien hizo algo que a él no le gusta, entonces todo eso produce la furia. Significa, en el alma espiritual, el intelecto hace nacer las emociones. En el alma animal, lo que hace el intelecto es crecer las emociones. A medida que crece el intelecto, crecen las emociones. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Raf, se entendió. Bien, seguimos entonces. Estos 10 poderes impuros. Cuando la persona, recuerdan que en el alma espiritual hablamos de que aparte de los 10 poderes, también existen las 3 vestimentas, que es el pensamiento, el habla y la acción. Entonces acá sucede algo similar. La persona, con estos 10 poderes que tiene, con el intelecto o con las emociones, cuando la persona piensa en eso, por ejemplo, como ser que la persona piensa cómo conseguir algo que desea o algo similar, o habla de algunas cosas, por ejemplo, cualquier cosa negativa que no se deba hablar, o hace con la práctica una acción que ayuda o que sirve a estos poderes impuros, entonces lo que sucede en ese momento es que el pensamiento que está en el intelecto de la persona, la palabra que está en la boca de la persona, o la poder de acción que está en la mano o en otros miembros del cuerpo, se llaman vestimentas de la impureza, vestimentas impuras a estos 10 poderes impuros que la persona los enviste cuando habla, piensa o hace algo. ¿Sí? Igual como dijimos antes, que cuando la persona piensa en Torah o habla Torah o hace mitzvot, se está invistiendo en el alma espiritual. Dice el Alter Rebbe, lo mismo es acá con la impureza, cuando la persona piensa, habla o hace algo indebido, entonces de esa manera se enviste en las vestimentas de la impureza. Su pensamiento se enviste en la impureza, su habla, su poder de hablar se enviste en la impureza y su poder de acción se enviste en la impureza. Ahora, acá el Alter Rebbe hace otra aclaración, porque nosotros podríamos hacer una evaluación simple
Vos me hablaste antes del alma espiritual y me hablaste de las vestimentas del alma espiritual y me dijiste que las vestimentas, que cuando yo pienso Torah o hablo Torah o practico una mitzvah en la práctica, estoy invirtiendo. Entiendo que cuando invisto mi pensamiento, mi habla y mi acción en la impureza, cuando pienso una cosa pecaminosa o hablo una cosa pecaminosa o hago una cosa pecaminosa. Dice el Rebbe, no es así. Aun si vos pensás algo que no es un pecado pensar, pero que no es para el servicio de Dios, que no es algo divino, que no es algo espiritual, o vos hablás algo que no tiene una prohibición, no estás hablando lashon hará, no estás hablando malas palabras, no estás hablando cosas prohibidas, estás hablando tonterías, cosas banales, pero nada importante. Dice el Alter Rebbe, la palabra se te está invistiendo en la impureza. Y lo mismo es cuando haces algo, no haces una avera, no estás yendo a robar, no estás yendo a transgredir, estás yendo a, no sé, a hacer algo banal, algo que no sea al servicio de Dios. Por lo tanto, tu acción, tu poder de acción se inviste en la impureza. Esto significa lo siguiente. Nosotros tenemos dos lados. Tenemos el lado espiritual y tenemos el lado de la impureza. Y el lado impureza, el lado espiritual tiene las vestimentas y el lado perdón, me interrumpí. Sí, Raf, lo escuchamos. Perfecto. Esto significa lo siguiente. Nosotros tenemos dos lados. Tenemos la impureza que es el alma animal y sus vestimentas impuras, y tenemos la espiritualidad, la santidad, la divinidad, que es el alma espiritual y sus vestimentas. Pero en la práctica nosotros tenemos tres acciones. Podemos hacer una mitzvah, o podemos pensar una mitzvah, o podemos pensar en algo banal, o podemos pensar en algo pecaminoso. Son tres diferentes acciones. Entonces yo entiendo, si estoy pensando algo divino, entonces la vestimenta que estoy usando es del alma espiritual. Si estoy pensando algo pecaminoso, la vestimenta que estoy usando es del alma animal. Pero ¿qué pasa cuando estoy pensando algo que no es ni mitzvah? No es una mitzvah pensar en eso y tampoco es una verá, tampoco es una transgresión pensar en eso. Dice el Alter Rebbe, también se viste la impureza. O sea que la vestimenta y la impureza tienen dos acciones, lo pecaminoso y lo que no es para Dios, lo que no es la Torah. ¿Ok? ¿Se entendió? Es importante si entendieron este punto. Bueno, yo sí lo entendí. Perfecto. Espero que todos lo hayan entendido y continuamos. Entonces el Alter Rebbe sigue diciendo, en base a esto, todas las acciones que hay bajo el sol, es la expresión que utiliza el Alter Rebbe en el Tanya, mientras no se hacen para temas divinos, para temas espirituales, entonces todo es tontería y todo es banal y participa y está investido la persona en el pensamiento, en el habla, en la acción, en las vestimentas de la impureza. Como está escrito claramente en el Zohar, en la sección sobre la sección de la semana Beshalach, que ahí dice que todo es taviru de rujo. Taviru de rujo quiere decir que son todas cosas que el espíritu de la santidad está rota, está destruida por ellas, y de mismo todas las palabras, todos los pensamientos que no son para Dios o para su voluntad o para su servicio, entonces de por sí participan del alma animal. Un ejemplo práctico. Aunque más adelante esto lo vamos a estudiar un poquito más profundo, pero para que quede más claro, doy un ejemplo claro. Si yo como, vamos a tomar la acción de comer. Hay veces la acción de comer puede ser una mitzvah. Por ejemplo, Shabbat.
Shabbat, si yo como Shabbat y como carne, y como pescado y como pollo y como todas las delicias que me permite mi bolsillo adquirir para Shabbat, es una mitzvah el comer eso. El Seudat Shabbat es la comida de Shabbat, la Torah nos dice que es una mitzvah, es una mitzvah. Después, si yo, después de Shabbat, el domingo, voy y como algo que no es kasher, entonces eso es algo pecado, eso es algo prohibido. No el comer, sino lo que comes está prohibido. Y supongamos que yo el domingo no comí algo no kasher, comí algo kasher, pero lo comí por gula, lo comí para satisfacer mi deseo de comer, lo comí para satisfacer mi placer de comer, entonces también es del alma animal. También está del alma animal. ¿Cómo puedo comer para servir a Dios? Entonces, si vos comes sano y comes lo necesario, y te da lo mismo si vas a comer una verdura o si vas a comer un pedazo de carne, o te da lo mismo si vas a comer un pescado o si vas a comer, yo qué sé, una ensalada. Entonces, en ese caso, estás comiendo para ser sano, estás comiendo para tener fuerzas para poder servir a Dios, y por lo tanto, el espíritu de esa comida es para servir a Dios. Entonces, en ese caso, no se está invirtiendo en el alma animal. Pero cuando vos comes algo kasher, y no solo que comiste algo kasher, sino que inclusive dijiste una bendición antes de comer y dijiste una bendición después de comer, pero lo comiste por gula, lo comiste por placer absoluto, solamente para tener vos satisfacción de tus deseos, entonces eso viene del alma animal. Y una demostración más, dice el Alter Rebbe, interesante. ¿Cómo se llama otro nombre que tiene la impureza en la Kabbalah? Es Sitra Hajara. Sitra Hajara significa impureza en la Kabbalah. Pero vamos a ver qué significa literalmente la palabra Sitra Hajara. Sitra quiere decir en español el costado. Y Ajará quiere decir en español el otro. Significa que si trabajará sería el otro costado, el otro lado. Quiere decir que todo lo que no es divino es el otro lado. No tiene que ser, para llamarse el otro lado, no tiene que ser un pecado. Si no es divino, es el otro lado. Si yo utilizo mi boca para estudiar Torah, entonces estoy en el lado de la santidad. Si utilizo mi boca para hablar la Shonará, entonces estoy en el lado de la impureza. Pero ¿qué pasa si utilizo mi boca para contar una broma, para contar un chiste, para contar algo gracioso, que no es ni Torah, ni pecado, ni pecaminoso? También es del alma. ¿Se entendió? Porque es del otro lado. Porque no pertenece al lado de la santidad, y como no pertenece al lado de la santidad, pertenece al otro lado. ¿Se entendió? Pero no es pecado. No es pecado. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 7 y 8. ¿Qué diferencia hay si una persona habla o come, por ejemplo, algo no kasher, o una persona que come por gula? Las dos cosas no son divinas, pero una es pecado y la otra no es pecado. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver un poquito más adelante en los próximos capítulos. Pero por ahora, para que se entienda la idea, que todo lo que no es divino, todo lo que no pertenece al lado de la santidad, se llama del otro lado. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Por ejemplo, descansar. O sea, estudió Torah, fue a comer, ahora necesita descansar un rato. ¿Eso de qué lado sería? Depende para qué descansa. De vuelta, si él descansa para después tener fuerza y seguir estudiando Torah, entonces es parte del servicio a Dios. Si él descansa porque tiene ganas de descansar y se acabó, no tiene por qué descansar. O sea, no hay razón física ni mental para descansar. Simplemente está diciendo, bueno, un poquito me voy a relajar y basta de Torah. Ahora quiero mirar otra cosa, ahora quiero hacer otra cosa. Entonces, en ese caso, es de la impureza. ¿Se entiende? Depende. Pero esto les pido que lo dejen un poquito en el aire, porque los próximos capítulos lo vamos a analizar bien profundamente. Ok. ¿Por qué
¿Por qué todo lo que no es divino se llama impureza? Esto es lo que queremos saber. Antes de entrar en los detalles, ¿qué es divino y qué no es divino? Porque acabamos de decir una regla, que todo lo que no está al lado de la santidad está del otro lado. ¿Por qué es así? Dios nos enseña en la Torá, en muchos lados de la Torá, en muchas partes de la Torá, que Ani Shoreh betoch tumatam, que la persona lamentablemente puede a veces equivocarse sin querer, puede a veces equivocarse adrede, puede la persona estar metido en la impureza, pero Dios posa con él y Dios está con él, aunque la persona esté impura, aunque la persona se impurificó. Así dice la Torá. ¿Por qué? Porque Dios es como el fuego, y así como el fuego no se puede impurificar, de la misma manera Dios, la divinidad de Dios no se impurifica. Entonces, por más que yo haya pecado, por más que yo haya cometido un error, y de vuelta, a sin querer o adrede, Dios sigue posando en mí. ¿Por qué? Porque Shoreh betoch tumatam. Pero hay una situación que Dios no la soporta, y esa situación que Dios no soporta, cuando la persona la tiene, cuando la persona actúa de esa manera, Dios se aparta de él. Dios se va. ¿Cuál es esa situación? La persona que no se siente anulada a Dios. Anulada a Dios significa cuando la persona deja de creer. Perdón, se me cayó el celular. Cuando la persona deja de creer que todo está en la mano de Dios, que todo lo hace Dios, que todo lo maneja Dios, y que yo debo sentirme, yo realmente no soy importante y gracias a Dios, Dios me permitió vivir y me permitió rezar y me permitió estudiar Torah, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona se anula a Dios, aunque cometa errores, Dios posa sobre él. Pero cuando hay algo que se siente no anulado a Dios, entonces ahí es donde Dios dice, si vos te sentís un ser independiente, si vos no entendés que dependés de Dios, dependés de la divinidad absolutamente, como dependés del aire, como dependés del agua, como dependés de todas cosas, entonces, ¿sabes qué? Yo me alejo y arreglate sola. La realidad es que todo yehudí, todo ser judío, tiene una anulación, un cierto grado de anulación a Dios. Hay quien lo tiene en la práctica y por esa razón no peca, por esa razón hace lo que Dios quiere, etcétera, etcétera. Y hay quien lo tiene en potencia. No lo logró sacar a la práctica, pero lo tiene en potencia. Y lo vemos en la práctica, como también mucho más adelante en el Tanya, el Alter Rebbe va a hablar de esto más extensamente, pero acá lo dice en resumen, cualquier judío en situación límite está dispuesto a entregar su vida para Dios. Y lo vimos en la historia del pueblo. En la historia del pueblo judío, aquellos que fueron matados ¿cómo se dice? Por antisemitas o por persecuciones o por reyes o malvados que dominaron, etcétera, etcétera, fueron matados porque eran judíos. Y llegaron situaciones, por ejemplo, en la Inquisición, donde ponían a una persona frente a una hoguera y le decían, reconoce al cristianismo, reconoce a Yoshke, a Yeshu o lo que sea, y no te vamos a quemar. Ellos gritaban Shema Israel. Y no eran todas personas que cumplían la Torah y las mitzvot. Al revés, muchos, los que realmente cumplían la Torah y las mitzvot, se fueron de España. Dejaron todos sus bienes, se fueron sin nada, pero se fueron. Los que no pudieron soportar esa prueba fueron los que no eran tan observantes de la Torah y las mitzvot, y que les era más importante a ellos mantener sus riquezas, mantener sus bienes materiales, que la observancia de la Torah y las mitzvot, y por eso se convirtieron en marranos, se convirtieron en judíos que en la parte revelada parecían cristianos, pero en la parte interna ellos seguían creyendo en Dios. Cuando a ellos llegó el momento que los pusieron contra la espada y la pared, como se dice, y le dijeron Dios o la muerte, ellos gritaron Shema Israel. Vemos de acá que en potencia todo Yehudí está anulado a Dios. En cambio, el problema de la impureza es, a pesar que la impureza también fue creada con Dios,
Pero la impureza tuvo un descenso por las esferas espirituales, por los mundos espirituales. Tuvo un descenso tan grande, tan profundo, que cuando llegó a crearse la impureza se cree ¿cómo se dice? Una potencia independiente de Dios. La impureza te quiere hacer creer a vos también que no todo depende de Dios, que hay cosas que dependen de vos. Si comes sano vas a vivir muchos años, si caminás, si haces ejercicio vas a vivir muchos años, no depende de Dios. Y sin negar que es importante caminar y hacer ejercicio y comer sano, porque es parte de lo que Dios nos pide, pero no es eso lo que te asegura la larga vida. Lo que te asegura la larga vida es la conexión con Dios. Lo que te asegura la felicidad no es el dinero, es la conexión con Dios, etcétera, etcétera. La impureza se siente independiente de Dios y no se anula a Dios. Por eso, todo lo que no es para Dios, quiere decir que si vos te sentás a comer una comida por gula, y estoy hablando de una comida kasher, pero ¿por qué te sentés a comer una comida por gula? Porque tengo un deseo. Quiere decir que vos no estás en ese momento anulándote a Dios, porque estás pensando en tu deseo, en tus necesidades, en tu gula. Entonces en ese momento la acción no es divina, sino la acción es de la impureza. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Por esa razón, antes de finalizar el capítulo 6, dice el Alter Rebbe, por esa razón, todas las cosas de este mundo, en general, ¿sí? Son de la impureza, son de la fuerza de la impureza. Y por eso en la Kabbalah y en muchos libros, este mundo material se llama el mundo de las impurezas y del otro lado. ¿Por qué? Porque como todas las acciones del mundo, en general, salvo las divinas, están hechas del otro lado, están hechas no como pecado, pero tampoco como servicio a Dios. Por eso todas las acciones de este mundo son tan duras y tan malas y tan negativas, y por eso también muchas veces vemos que los que no son buenos son los que tienen más éxito a los que son buenos. Y cuando hablo no son buenos y son buenos me refiero a lo espiritual. Hay muchas veces vemos personas que aparentemente no tienen ¿cómo se dice? La conexión divina, no tienen el cumplimiento, la observancia de la Torah y las mitzvot, sin embargo tienen éxito en un montón de cosas y de repente vemos un pobre tipo que sí cumple la Torah y las mitzvot, que sí hace lo que Dios quiere y no tiene un dominio o no tiene éxito en las cosas. Lo que tenemos que entender que este mundo es dominado por la impureza. Y por lo tanto la impureza no te evalúa a vos según tu conexión con Dios, sino cuando vos te metés con la impureza te da éxito, te da poder para hundirte más, para equivocarte más. ¿Ok? Ok, Para finalizar el capítulo 6, el Alter Rebbe dice un punto más importante. Esta impureza que nosotros estamos hablando, algo de esto ya hablamos en el primer capítulo, se dividen en dos niveles, uno más inferior que el otro. En esta parte del capítulo 6, al final, vamos a hablar de la parte más baja de las cáscaras impuras. Hay 3 cáscaras impuras que se llaman y son conocidas como ese nombre, las 3 cáscaras impuras, que son las 3 cáscaras que no tienen absolutamente nada de bueno. Son todo exclusivamente malo y prohibitivo. Y no sé si conocen que en el profeta Ezequiel está traído una visión de Ezequiel que vio la Merkabá. Se llama Merkabat Ezequiel, donde Ezequiel vio todas las esferas espirituales y llegó hasta el trono celestial. Y él lo habla en forma metafórica, cómo vio cada cosa. Y ahí dice que vio 3 cosas, que uno era Ruach Seara, como un huracán, Ve'anan gadol, y una nube muy grande, Ve'esh mitlakahat, y un fuego que sabía alrededor de todo eso. En la Kabbalah se explica que esas 3 cosas que él vio y que representan metafóricamente como un huracán, una nube y fuego,
Son las 3 cáscaras impuras. Y de estas 3 cáscaras impuras son influenciadas y vienen y se emanan, como dijimos en el capítulo 1, las almas de todas las personas del mundo excepto los judíos y la existencia de su físico, las almas de todos los seres creados, o sea, todos los animales, vivos, impuros o puros o prohibitivos, impuros o puros, los que están prohibidos de comer para nosotros o los que están, me equivoqué, repito. De estas 3 cáscaras impuras vienen también las almas de todos los animales impuros, prohibidos de comer, y la existencia de su físico también vienen de estas 3 cáscaras impuras. La existencia y la vida de todas las comidas prohibidas vegetales. Uno puede preguntar qué comidas vegetales hay prohibidas, todo lo vegetal está permitido. No, porque existe, por ejemplo, olá, que olá son los primeros 3 años de un árbol frutal que no se pueden comer, o que lejaqueren, o la injerción de los productos prohibidos por la Torá, el injerto de 2 verduras o 2 frutas que no se puede, ¿ok? Y lo mismo, la existencia y la vitalidad de todo pensamiento, de toda palabra o de toda acción, de cualquiera de los 365 preceptos prohibitivos, también vienen de las 3 cáscaras impuras. Significa, de las 3 cáscaras impuras vienen todos los animales, tanto el alma como el físico, como lo físico. De lo que nosotros no podemos comer, vienen el alma y lo físico, de todo vegetal que nosotros no podemos comer, y viene también todos los pensamientos, palabras y acciones pecaminosas que son una transgresión, vienen de las 3 cáscaras impuras. En el capítulo 7, el Alter Rebbe nos va a explicar qué viene de la otra cáscara impura, cómo se llama y qué cosas vienen de ahí y cuál es la diferencia entre una y la otra. Hasta acá el shiur de hoy. Gracias.